Hola mis amados, bendiciones. Bienvenidos una vez más a este servicio online de El Señor es mi pastor. Quien le habla, el pastor Abraham Sánchez. Estamos dispuestos acá por medio del Espíritu para llevarle pues, a usted el mensaje que tiene el Señor hoy para edificación de la familia. Seguro que nos va a servir de mucho. Así que le ruego pues en el nombre de Jesús que usted pueda también convocar al resto de la familia para que todos seamos edificados, para que todos seamos bendecidos, tal cual como quiere el Señor. Seguro después que vamos a entender todos los mismos y podemos compartir estas cosas que el Señor quiere que nosotros conozcamos y por las cuales a veces nosotros tendemos a fallar o tendemos a hacer cosas incorrectas y luego preguntamos al Señor por qué nos están ocurriendo esas cosas. Así que atentos todos a recibir el mensaje, comparte este mensaje. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo le invito que se suscriba, Pastor Abraham Sánchez, usted busca allí en YouTube y allí va a encontrar toda la serie de mensajes que también le van a edificar. Puede verlo usted en cualquier momento después de este día. Seguro de que hay algo que el Señor quiere que usted conozca. Asimismo puede compartir también este mensaje, invitar a otras personas. No se olvide usted que tenemos también la serie de Reconstruyendo Familia y otras que luego se van a ir añadiendo y que le van a ser de mucha bendición. Por lo cual le ruego a usted pues ese apoyo para que nosotros también podamos llevar a mayor cantidad de personas este mensaje que quiere el Señor que nosotros conozcamos. Sin más preámbulos, allí mismo donde usted está, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La vida es un camino. No son dos, no son tres, es un camino. Y en ese camino hay una bifurcación o hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. Son decisiones nuestras, no decisión de otros. En esa bifurcación está el camino del bien y ese camino del mal. Nosotros decidimos si actuamos en bien o actuamos en mal. Muchas veces nosotros somos los que, teniendo la visión clara, escogemos el camino en el que tenemos que andar, o lo que es lo mismo, la misión con la cual nosotros vamos a alcanzar la visión que Dios nos ha dado. Entendemos por visión el propósito de Dios. Y por misión, aquello que nosotros vamos a ejecutar, vamos a llevar a cabo para convertirnos en lo que la visión dice que nosotros debemos ser. Entonces debemos aclarar esto, en la diferencia entre visión y misión. La visión es aquello en lo que nosotros debemos compartir, debemos convertirnos, debemos alcanzar. Y la misión es aquello que debemos hacer para convertirnos en eso. ¿Cómo vamos a ejecutar? ¿Cómo vamos a alcanzar? Así, eso debe estar claro en nosotros, porque cada vez que doy un mensaje a la iglesia, cada vez que converso con alguien, cada vez que alguien plantea alguna situación que está enfrentando, suelo ver que la gran mayoría tiene un propósito, pero es en el cumplimiento, la realización, el llevar a cabo la misión donde nosotros fallamos. Y es que cuando nosotros dejamos entrar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra racionalidad, tendemos nosotros a querer hacer, a nuestro parecer, lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Y es algo en donde nosotros debemos detenernos, porque si el propósito o la visión es de Dios, la misión también la va a marcar Dios. Son los detalles, pero a veces cuando nosotros conocemos o sabemos cómo funciona una cosa, creemos que de forma normal se debe ejecutar de esa manera. Y resulta que Dios tiene para cada uno de nosotros una aplicación. Cada uno de nosotros va a hacer las cosas de manera diferente. Y creo que eso fue lo que quiso ejemplificarnos Jesús en el momento en que Él nos deja pautado como testimonio y escrito en nuestra Biblia la forma como Él hizo los milagros. Vemos que a Bartimeo, por ejemplo, lo sana de una manera
Simple y llanamente le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Cuando aquel hombre ciego se le acercó a él pidiendo, inclusive sus discípulos trataron de impedírselo, y él insistió. Y cuando se acercó a Jesús, Jesús lo único que hizo fue preguntarle qué quería que le hiciera. Indudablemente el hombre respondió inmediatamente, que me devuelva la vista, Señor. Y el Señor le dijo, sé sano, tu fe te ha salvado. Y en ese momento el hombre recuperó la vista. Pero Juan 9 nos describe a nosotros un momento en que Jesús también se encuentra con un ciego, y ese es un ciego de nacimiento. Dice mi Biblia entonces que Jesús escupió en la tierra, hizo barro, untó el barro en los ojos del ciego y le ordenó al ciego que fuese a lavarse en el pozo de Siloé. Y cuando regresó de allí, el hombre regresó viendo. Dos formas de devolverle la vista a una persona de manera completamente diferente. Eso nos indica a nosotros que el cumplimiento de nuestro propósito tiene una particularidad y va a responder a lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no a nuestro parecer, no lo que nosotros creemos que debe ser. Yo creo que esa es la razón por la cual muchas veces nosotros juzgamos, nosotros hacemos o nosotros terminamos involucrados en unas cosas que traen graves consecuencias para nosotros porque no hemos colocado eso en las manos de Dios, sino que dentro de nuestra racionalidad damos por hecho que lo que conocemos nosotros es lo que se tiene que aplicar, es lo que tenemos que hacer, que de la forma emocional como nosotros somos es como tenemos que responder. Y si respondemos con nuestra racionalidad, posiblemente estamos chocando con lo que Dios quiere que nosotros logremos, porque aunque son parecidos a veces los propósitos, no necesariamente son iguales. Y aquí nosotros podemos estar andando en el camino de vida y el camino de Dios que está establecido, pero con una misión equivocada. Podemos andar en la visión correcta, pero en la misión equivocada. Yo he llamado este mensaje de hoy una misión equivocada, porque me sorprendo a veces estando nosotros todos en la iglesia y que supuestamente tenemos al Espíritu Santo y debemos recibir la palabra, por eso nos congregamos y estamos acá, y la gente no termina haciendo lo que Dios le dice, termina haciendo otras cosas que a veces nos preguntamos, pero tú no vas a la iglesia, tú no oras, tú no lees, tú no tienes comunión con el Señor. Y si estás recibiendo inclusive la enseñanza, ¿qué es lo que hace que tú no estés haciendo las cosas o que te salgan bien como Dios dice que te tienen que resultar? Entonces hay veces que son pequeños detalles en los cuales nosotros metemos nuestra racionalidad, dejamos de escuchar la voz del Espíritu y nosotros terminamos haciendo lo que creemos que es conveniente para aquello que Dios asignó. Si Dios fue el que lo asignó, Dios es el que nos va a decir también cómo lo vamos a llevar a cabo. Por eso nos resulta a veces extraño. Y vemos esta particularidad que te acabo de describir de Jesús, de hacer un mismo milagro de diferentes formas. Y cuando lo vemos a Él actuar en todas las cosas, esto es lo que me trae a mí la revelación de la palabra. Que para cada uno de nosotros hay una forma de ejecutarlo, porque eso tiene en sí una enseñanza, va a cumplir un propósito que Dios tiene, no un propósito nuestro. Nosotros no somos autómatas, no somos establecidos en un parámetro de la normalidad que el mundo o el sistema en el cual vivimos describe, sino el que Dios quiere establecer. Cuando nos ubicamos en la Escritura, vamos a ver nosotros a un hombre que indudablemente, afanosamente y dedicadamente termina sirviéndole al Señor y cumpliendo con un propósito del Señor, pero no a la manera como él creía, como él consideraba. Aunque era escogido de Dios y aunque estuvo siempre creyendo que lo que hacía era para Dios, la forma como lo ejecutaba no era la correcta. E insisto, cuando a veces nosotros nos empeñamos en hacerlo de la manera como nosotros creemos, es allí donde fallamos, es allí donde nosotros fracasamos, es allí donde nos encontramos luchando en contra de Dios. Es la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros hemos establecido ya un plan, el cual usted debería tener para su vida, según lo que usted ha recibido acá, siempre he hablado que el plan debe ser lo suficientemente flexible para variar, para alterar,
para incorporar, para insertar allí aquellas cosas que no se van a parecer a los demás, pero que es el ingrediente que Dios tiene para cada uno de nosotros y que va a marcar la diferencia en relación al otro. Porque si no fuésemos todos haciendo lo mismo, y eso no es lo que Dios estableció. Eso debe quedar claro en nuestras vidas para nosotros poder ejecutar las cosas tal cual como Dios dice. Dios hace un llamado extraño a un hombre que deberíamos considerarlo nosotros enemigos, como en efecto se consideró en ese momento. Hablo de Pablo. Pablo tiene una visión de servirle a un Dios, pero un Dios que está enseñado por hombres. Un Dios que está enseñado según las costumbres. Un Dios que está enseñado según lo que creyeron los hombres y aplicaron costumbres y tomaron leyes que luego ellos adaptaron a su conveniencia y las enseñaron de esa manera. Por lo cual, cuando el hombre se levanta en su proceso de formación, criado y formado bajo los pies de Gamaliel, bajo la enseñanza de los judíos, cree justamente que cuando hace acto de presencia Jesús, aquel es un pseudo religioso que hay que exterminar, que hay que acabar, y a todos los que le siguen lo tienen que perseguir, tienen que meterlos presos y tienen que acabar con ellos. El hombre tiene una convicción, el hombre cree conforme a nosotros que si eso es lo que estableció Dios, entonces de esta manera que me han dicho es como tenemos que hacerlo. Por eso variamos nosotros en las visiones que tenemos. Y yo insisto que si usted está en una iglesia y esa iglesia no tiene una visión a dónde ir, usted está perdiendo el tiempo en ese lugar. Corra, huya de allí, salga de ese lugar. Así igual, si alguien lo está guiando a usted por un camino donde no hay un futuro, donde no hay una meta, donde no hay un objetivo a lograr, usted tiene que apartarse de allí porque va a ser gran pérdida. Va a ser una derrota, un fracaso, y va a terminar usted como un fracasado creyendo que Dios no le ha llamado a esto. Así estaba Pablo, pero él estaba más que convencido, como a veces nosotros estamos, seguro de que lo que está haciendo es lo correcto. Y además de eso, él cree que le está sirviendo a Dios. No me cabe duda que de alguna forma Dios tenía que ver con esto, porque él aprendió de una manera, como a veces nosotros aprendemos, llegamos a la iglesia y cuando conocemos a Cristo, que se nos abre el entendimiento, no dejamos en ningún momento nuestra racionalidad, nuestra formación, nuestras costumbres para llegar a hacer con eso que tenemos lo que Dios nos dijo que deberíamos hacer de una manera diferente. Pero nosotros no cedemos en eso. Si bien es cierto que cedemos ahora en lo que es el temor a Dios y todas estas cosas, ahora queremos hacer las cosas a nuestro parecer. Pablo sale y sale seguro de que lo que él está haciendo es lo correcto. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, un libro escrito, creo yo, conforme comenzamos leyendo en el libro de los Hechos por el evangelista Lucas, San Lucas, el médico Lucas, que era un compañero de Pablo, con el cual caminó, anduvo, y así es narrado en el libro de los Hechos. Y él narra justamente lo que le acontece a Pablo. Pablo, en el capítulo 9, comienza allí diciendo, el libro de los Hechos 9, 1 y 2, comienza allí diciendo que a Pablo, aún respirando el deseo de la muerte de aquellos que eran discípulos de Jesús, va a los sacerdotes y pide cartas para la iglesia de Damasco, a fin de que si encontraba alguno de los discípulos de Jesús en el camino, él los pudiese traer presos a Jerusalén. Esa fue la autorización que pidió Pablo. Pablo estaba seguro de que aquella gente había que exterminarla, aquella gente no podía seguir, aquella gente no podía continuar, aquella gente era pseudo religiosa y estaba seguramente en contra del Dios que él le había mostrado, que él había conocido a través de los sacerdotes. ¿Cómo sabemos que él está en una misión errada? Porque él honraba a Jehová, como dicen los judíos ser. Y él quería hacer todas las cosas para Jehová. Pero cuando viene esto que debía conocer Pablo en los profetas,
es impactado en ese camino a Damasco. Y el hombre queda ciego justamente en ese momento. Y es cuando entonces le hacen ver que el camino que está siguiendo Pablo, la misión en la cual se está encomendando él mismo, está errada, está equivocada. No es esa la misión. No es esa la forma como engrandecer el nombre de Cristo. Y ustedes o nosotros conocemos lo que ocurre allí y tiene que ser llevado a alguien que luego ora por él, le devuelven la vista y le hace saber al sacerdote que está allí, que es Ananías, se llama Ananías, y le dice al Señor que es necesario que este hombre padezca. Este hombre es instrumento escogido, le dice. Ahora, observe también cómo Ananías equivoca su misión, porque él es un hombre al que Dios le habla. No a todo el mundo se le presenta a Dios, no a todo el mundo se le revela a Dios, no a todo el mundo viene el Señor y le dice, mira, ve y ora por aquella persona, porque este me es instrumento escogido. Y el hombre aún le dice a Dios que no. Dice, no, Señor, yo no voy a ir porque ese hombre tiene poder acá y donde quiera que se pare para atrapar, para poner preso a todos los que te siguen a ti y echarlos en la cárcel. ¿Cómo voy a ir yo a orar por él? Y el Señor le responde, le dice, ve, porque este me es instrumento escogido. Allí comienzan a chocar todas las cosas que a veces nosotros queremos hacer. Creemos tener un sistema de justicia que somos nosotros los que decidimos a quién tenderle una mano y a quién no. Entonces, a veces cumpliendo la voluntad de Dios, nosotros vamos a chocar con esto. Vamos a tener algunos inconvenientes, vamos a tener algunos problemas, vamos a encontrarnos con que ese no es el parecer de Dios. Y la misión de nosotros estará equivocada porque nunca vamos a alcanzar la visión o nos vamos a convertir en aquello que Dios dijo, porque hay detalles que nosotros tenemos que corregir, cosas donde tenemos que incorporar. Pero según lo que yo tengo acá, yo no debo darle entrada a alguien que procura la muerte, a alguien que procura o está persiguiendo a la iglesia. Nosotros todos en algún momento fuimos perseguidores de la iglesia. Los perseguimos cuando nosotros dijimos que no debían creer en eso. Nunca habíamos leído la Biblia, pero nos atrevimos a decir que eso era mentira, que eso no era así, que nosotros preferiblemente aceptamos que venimos del mono y no que somos una creación de Dios. Ya por allí ya estamos en contra y persiguiendo a aquellos que dicen que somos creación de Dios. Y suele ocurrir a nosotros en todas las cosas. A veces no estamos nosotros encomendando una forma de hacer cosas que creemos y pautamos que es así y no queremos ceder en nada cuando se nos dice que esa no es la forma correcta o que deberíamos variar, que deberíamos cambiar, deberíamos agregar algo, deberíamos quitarle algo. O sea, no, siempre suelo decir que alguien que prepara chicha y le va muy bien es porque tiene algo especial, tiene un ingrediente especial. De repente usted comienza a hacerla y no es la misma, aunque quisiera que fuese la misma, pero no es la misma, porque posiblemente si Dios lo escogió a usted también para hacer chicha, tiene otro ingrediente especial que le va a marcar la diferencia con respecto a eso. Y le va a permitir a usted alcanzar la visión. Así es un matrimonio. Un matrimonio, de repente no todos los ingredientes que tiene en la pareja que está al frente o el matrimonio que está al frente de usted le van a servir. Porque usted no debe entender lo siguiente, son dos personas que se unieron allá en matrimonio con caracteres diferentes, con emociones diferentes, con sentimientos diferentes a los de usted. Y cuando usted quiere aplicar aquello mismo que aquellas personas hacen, no se da cuenta que nosotros, esto o usted va a reaccionar diferente o tiene una perspectiva completamente diferente a lo que está ocurriendo o a lo que tiene que hacer. Ellos lo hacen de una manera, quizás usted lo va a hacer de otra forma. A usted le es más fácil hacerlo de una forma y ellos lo harán de otra forma. Por decirle algo y ejemplos que usted de repente no se da cuenta, a que ellos son derechos, ustedes son zurdos. Usan una mano más que la otra. Y entonces lo que usted va a hacer por un lado, él lo puede hacer más fácil por otro lado. Así tan sencillo como eso. Vea, la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Proverbios, capítulo 13:9, nos dice allí que el corazón de los hombres piensa sus caminos, pero Jehová es el que endereza sus pasos. Mira cómo se los endereza a Pablo. O
Se los endereza de una forma que lo impacta, lo deja ciego y lo hace ir a alguien que luego, al orar por él, inmediatamente lo bautiza, recibe el Espíritu Santo y el hombre de la noche a la mañana cambia. Y al que perseguía, él viene ahora a reconocer que él es el Hijo de Dios. A veces nosotros entramos también en nuestros pensamientos. Y Dios, habiéndonos dado una visión para tu trabajo, para tu familia, para tu matrimonio, para tu casa, para lo que vas a hacer, de repente en tu parecer y en todo lo que entró en tu mente y según teorías y todo aquello que aprendiste, ya sea leyendo o preparándote, aprendiendo de fórmulas y todas estas cosas, no te das cuenta que Dios tiene una forma diferente para que tú alcances lo mismo. Y a veces haciéndolo de la manera como lo conociste se te dificulta, que es problemático, no alcanzas la prosperidad, parece que vives limitado, parece que solo te alcanza para comer, para sustentarte, para más nada, pero aunque hay deseo en tu corazón de llegar a ser grande, tú parece que no alcanzas eso, parece que no puedes lograrlo, porque hay cosas que no estás entendiendo, no te estás deteniendo a pensar las cosas tal cual como son, tal cual como Dios te las está diciendo. Eso va a requerir de una comunión con el Señor. Eso va a requerir de un entendimiento de la palabra. Eso va a requerir de una revelación del Espíritu. Pero si usted no está creyendo el Espíritu, si usted no tiene comunión, si usted no lee la Biblia, usted no puede tener una revelación, no puede tener la guía. Porque allí, a través de ese libro, es que Dios le habla a usted. Dios no habla fuera de su palabra. Dios habla allí justamente. Entonces, cuando el proyecto está armado y yo ya lo he puesto en las manos del Señor, entonces yo puedo tener una comunión. Usted no puede pretender hacer su plan tal cual, ¿verdad?, y luego llevárselo a Dios para que lo bendiga. Dios no le va a negar la bendición como yo tampoco le voy a negar la bendición. Pero el que le dé la bendición no significa que usted lo que haya hecho no requiera de cambio o esté perfecto. Es posible que no haya que hacerle cambio, pero si hay alguna cosa que Dios quiera cambiar, lo va a usar y lo va a hacer. Entonces, cuando se da cuenta que aquello no va resultando, que aquello no va marchando conforme a lo que usted estableció, usted quiere renunciar a eso. Usted no sabe cómo atender a eso. Y cuando comienza a confrontar esos problemas, ¿qué es lo primero que tendemos a hacer nosotros? Renunciamos. Porque creemos que es un obstáculo que está poniendo Dios. Y no nos damos cuenta que Dios lo que nos está es cambiando el camino. Nos está cambiando la misión. Porque estamos haciendo algo que no debemos hacer. Según lo que Dios estableció para nuestras vidas, no es lo correcto. Y eso no lo vamos a poder entender si no es por medio del Espíritu. A no ser de que nosotros nos humillemos verdaderamente delante de Dios y nos sometamos a que toda la voluntad que se haga en nosotros sea la de Dios y no la nuestra. Porque nosotros solemos decir que hacemos la voluntad de Dios. Oramos inclusive y pedimos que se haga la voluntad de Dios. Pero cuando salimos salimos a ejecutar lo que yo creo que debo hacer. No el parecer de Dios. Por eso a veces tendemos a chocar. Tendemos a impactar con obstáculos que luego no sabemos por dónde pasar. Y no nos hemos dado cuenta que la puerta de entrada o el camino verdadero ha estado siempre al lado, pero nosotros al no darnos cuenta de eso, estamos pegando contra este muro, contra una pared. Si pensamos nosotros el camino, Jehová va a enderezar los pasos. ¿Cómo va a enderezar los pasos? Te va a doler. Te va a doler. Porque nuestra mente quiere regir los pasos que nosotros tenemos que dar. Y cuando Dios te marca el camino verdadero, vamos a encontrar una dificultad, vamos a estar chocando, vamos a estar nosotros avanzando en una ruta que no es. Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. Y si la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies, es porque Él va a marcar esos pasos. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, usted no lo va a poder escuchar. Así que yo quiero pedirle que usted pueda meditar cada vez que vaya a ejecutar algo y antes de reaccionar según sus sentimientos o sus emociones, usted pueda pasearse por la palabra de Dios
Y usted me dirá, oye, pastor, entonces nunca voy a hablar. No, eso es rápido. El Espíritu Santo, cuando usted lee la palabra, inmediatamente le llega a usted la respuesta y la palabra correcta. Aquí se va a cumplir algo que Jesús dijo, que no temiéramos nosotros en la hora de hablar delante de los reyes, de los jueces, de quien fuese. Porque ciertamente lo que tenemos que hacer es abrir la boca, que el Espíritu Santo entonces la llenará. Y Él nos va a dar la respuesta correcta en cada una de esas cosas. El accionar que nosotros debemos tener. Si nosotros comenzamos a caminar con Dios, con el Espíritu Santo de esa manera, no vamos a ofender a ninguno. Y si alguno se sintiera ofendido por lo que nosotros estamos diciendo, tampoco nos vamos a retractar de lo que dijimos, porque ciertamente el Espíritu va a hacer que redarguya en él para que vea el cambio que necesita él experimentar en su vida. Porque no se le está diciendo una cosa para ofenderlo o para que le vaya mal, sino por el contrario, para que hagan las cosas correctas y todas las cosas le salgan bien. Este mismo Pablo que comienza entonces, entiende aparentemente lo que tiene que hacer, es el mismo Pablo que luego, queriendo ir a Asia, el Señor de repente tiene también un encontronazo con él. Y es fuerte esto que le pasa, porque a veces nosotros estando en la iglesia, o creyendo nosotros que estamos haciendo lo correcto, debemos preguntarnos, ¿por qué terminamos nosotros haciendo lo que no es de Dios? ¿Qué le lleva a usted a veces a reaccionar o a hacer algunas cosas que usted sabe que no son de Dios? ¿Cómo es que nosotros no nos congregamos, no ofrendamos, aun cuando sabemos que todo lo que recibimos viene de parte de Dios y que deberíamos nosotros hacer tal cosa? ¿Por qué ofendemos a las personas? ¿Por qué hablamos a escondidas, a espaldas de las personas? ¿Por qué nos sentamos en sillas de escarnecedores? Vea lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en caminos de malos. No se ha sentado en esa silla, no ha andado en consejos de malos, en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Ahora, ¿qué nos lleva a nosotros a veces a sentarnos y a escarnecer a las personas? Estamos perdiendo de alguna manera la bienaventuranza. Eso que nos dio Dios. Escuchar un consejo. ¿Cómo usted sabe que un consejo es malo? ¿Cómo usted sabe que el camino que está siguiendo es bueno o es malo? Si usted no sabe distinguir por medio del Espíritu, si no sabe discernir, si usted no lee la palabra, si usted no está conforme a esa oración, a esa respuesta. Tiene que aprender a orar, tiene que aprender a tener esa comunión con el Espíritu, tiene que aprender a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es que usted vuele, sino por el contrario, que usted sepa guiarse en la palabra de Dios y escuchar esa voz interna que tiene para poder comunicarse con Dios. Y el Espíritu entonces le redarguye a usted en los cambios que usted tiene que experimentar. Podemos estar en la iglesia, podemos orar y a veces podemos estar fallando. Pablo ya era un consagrado del Señor, ya todo el mundo conocía lo que estaba haciendo Pablo, y dentro de todas las cosas que está estableciendo Pablo, llega un momento en que él llega a creer que el camino que está siguiendo es el correcto, la misión que él va a cumplir es la correcta, pero nada más lejos de la realidad. Pablo tiene una misión equivocada. Y usted me dirá, ¿se equivocó Pablo? Sí, porque nos muestra él el sometimiento que él tiene también a Dios. Él quiere hacer algo mandado por Dios, pero lo quiere hacer a su forma, lo quiere hacer a su manera. Entonces Dios viene a corregirlo. Lo que tiene Pablo, como lo tiene David, un hombre que también pecó, es que es humilde. Y él no trata en ningún momento de imponer lo que él conoce o de lo que él cree que tiene que hacerse. Porque este es uno de los errores que nosotros cometemos, que cuando nosotros conocemos algo de Dios, cuando nosotros hemos tenido esa comunión con Dios, creemos, no nos damos cuenta, nuestra racionalidad o el enemigo es tan sutil que se cuela y no nos damos cuenta, porque creemos siempre que Él está pensando nada más que en la maldad. A Satanás le basta solo con desviarte en el camino de Dios, estando en la iglesia con aquellas pequeñas cosas que luego te van a sacar de la misión correcta. O sea, no creas que Satanás todo el tiempo es muerte o es desgracia. No, simple y llanamente el desviarte un poquito. Ponga atención a esta parte que es importante. Desviarte solo un poquito, un 1%.
del camino que debes seguir. En este aspecto debes saber que el camino de Dios no es solamente un camino recto, rectitud en cuanto a nosotros, pero es un camino correcto. El camino de Dios es camino correcto, porque en él puedes encontrar una curva, en él puedes encontrar un bache, puedes encontrar una altura, así como una bajada. Puedes encontrar de todo eso, puedes encontrar en ese camino un camino áspero, un camino tosco, pero también puedes encontrar un camino aplanado, liso, donde puedes andar, gratamente, puedes caminar en él, pero tienes que estar preparado justamente para eso. Pablo está justamente en una misión porque el Espíritu Santo le había encomendado que tenía que ir a Roma, que tenía que llegarse y el que tenía que predicar en toda Asia. Pablo está convencido de esto. Usted tendría que leer el libro de los Hechos sobre todo esto acerca de los viajes misioneros de Pablo y va a saber que es el Espíritu el que lo envía allí. Y Pablo no tiene la menor duda de que está haciendo lo correcto, lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Pero cuando Pablo trata de hacer aquello, lo quiere hacer a su manera y no según Dios. Observe en el capítulo 16 del libro de los Hechos lo que acontece con Pablo. Pablo quiere ir a Asia, pero el Señor le dice dónde tiene que ir, cuándo tiene que ir y cómo tiene que ir. Cosas importantes que nosotros tenemos que hacer. Puedes tener un negocio, puedes tener un trabajo, pero Él te va a decir cómo es que tú lo vas a hacer. ¿Qué ingrediente tienes que añadir? ¿No has pensado realmente en que puedes llegar a tener la gran empresa, pero no te has percatado que tienes que corregir detalles administrativos, organizativos que tienes en la organización que tratas de establecer? ¿Pretendes convertirte en alguien que tenga pues la superioridad, la grandeza que solamente Dios te puede dar, pero el detalle lo estás dejando de ejecutar? Entonces quieres hacerlo conforme tú crees y te importa, te da igual si esto se hace o no se hace. Esto lo puedo hacer yo de esta manera, y cuando te das cuenta tienes un completo desorden que luego no te deja avanzar, que no te deja crecer. Por lo tanto, no llegarás nunca a tener esa grandeza que Dios sí prometió, pero que tú quieres hacer a tu parecer. Veamos lo que dice la Escritura para que entendamos lo que trato de alertarte, de decirte con respecto a la conducta que debemos tener. Hechos 16:6. Pablo está decidido a ir a Asia. Pero mira lo que hace el Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Él sabe que tiene que ir a Asia y tiene que predicar, pero atravesando las primeras provincias le es prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le manifestáramos, para que le predicáramos el Evangelio. Pablo tenía que ir a Asia, pero antes de ir a Asia, Dios le dice: primero tienes que ir a Macedonia. Ahora, ¿cuánta humildad como la que tuvo Pablo tenemos nosotros para realizar nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra empresa, o todas las cosas que tenemos que hacer en la iglesia o que tenemos que hacer para Dios? Yo sé que hay cosas que son prioritarias en tu vida, pero ¿qué tal si Dios te cambia el orden prioritario que tú puedes tener? Y te dice: tú tienes que hacer esto primero,
Porque lo que tú tienes hoy por prioridad no se puede llevar a cabo si esto no está listo. Quiero que me entienda con respecto a eso. Porque no es que él no fue a Asia. Pablo predicó en Asia. Pero primero le dijo el Señor, tú tienes que ir a Macedonia. Ahora, Pablo tiene una visión y eso implica una comunión con el Señor. Y él da por hecho de que es Dios el que le está diciendo, debo ir primero a Macedonia. Si usted se ubicara en un mapa, digamos que Frigia está acá. Él quería ir a Galicia, él quería ir a Colosa, quería ir por allá primero, pero entonces que está aquí en el medio. Pero Dios no le deja que vaya aquí al medio, que es donde está Asia. Dice, tú tienes que ir primero a Macedonia, que está al otro extremo. Y ahí es donde llega a Filipo, a los filipenses. Ahí es donde se forma la iglesia de los filipenses. Y es de allí, de la única iglesia de donde Pablo tiene sustentación, porque los filipenses son los únicos que ayudan financieramente a Pablo para que se sostuviera entonces en la formación de las iglesias que habían quedado en el medio. Si Pablo lo hubiese hecho como él pensaba, yendo a Asia y no teniendo el apoyo financiero de las iglesias que se formaron en Asia, no hubiese llegado nunca allá, a Filipo, a Macedonia, a Grecia, donde estuvo el hombre predicando y de donde recibió de alguna manera el apoyo financiero, el apoyo emocional, el apoyo de todos los aspectos para que el hombre siguiera predicando en todas estas iglesias que están en el medio, en Asia. No sé si comprende esto, pero hay veces donde tú, queriendo hacer el gran proyecto, Dios te lleva primero a hacer algunas cosas que no es lo que tú quieres hacer, pero que esas cosas son necesarias para que llegues a lo grande. Es posible que Dios te haya llamado a ti a tener la gran empresa, a convertirte en la figura, en algo que es grande y que estás seguro, y según lo que te ha hablado Dios, que tú vas a llegar allí. Pero si antes no haces esto, que aunque no te parezca, es lo que sabe Dios que te va a sustentar. Esto que te está dando Dios hoy es para que te permita o te sirva de apoyo para llegar a lo grande en lo que te tienes que convertir. Pero tú no lo darías por sentado, porque eso no está dentro de tu plan. Tu plan es convertirte en aquello grande, pero sin esto es imposible hacerlo. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Por eso a veces nosotros equivocamos la misión. Queriéndonos convertir en esto, estando en el camino correcto, dejamos de hacer lo que Dios dice que ahora debemos hacer. Y no nos percatamos que ahí es donde estamos perdiendo la oportunidad de convertirnos en alguien grande. Siempre comenzamos por lo pequeño. ¿Qué tienes ahorita que estás haciendo? Que si no lo haces correctamente, no puedes llegar a aquello. Porque Dios es claro. Y dice, si tú no eres fiel en lo poco, no puedes llegar a lo grande. Si eres fiel en lo poco, en lo grande, en lo mucho te pondré. Y a veces nosotros no entendemos eso. Y no nos damos cuenta, tenemos una misión equivocada. A veces queremos abarcar más, tan solo porque estamos empeñados en convertirnos en aquello grande, sin llegar a hacer esto primero. Por esa razón el Señor lo desvía. Y el Espíritu, dice allí en mi Biblia, que el Espíritu no se lo permitió. Observe, cualquiera puede decir, oye, Satanás apareció. Y Satanás no me permite hacer esto. Oye, este es Satanás. Satanás no tiene ninguna autoridad en eso. Usted es un hijo de Dios. Usted es guiado por la palabra de Dios. Usted se guía por la comunión que tiene, la revelación que tiene de la palabra de Dios. Y si eso es así, allí no puede entrar Satanás. De por sentado que es Dios marcándole el camino en el que debe seguir. Pero si usted no aprende a escuchar la voz de Dios, le va a ser sumamente difícil llegar a alcanzar la meta que Dios quiere que usted alcance. Observe que es el mismo Dios. Es el Espíritu que le está prohibiendo a Pablo, no vayas a Asia, no prediques en Asia, todavía no.
Ve primero a los filipenses, ve primero a Macedonia, predica allá, porque aquellos son los que te van a sustentar para que tú puedas llegar aquí y convertir a toda la iglesia de Asia a Cristo. Si no lo haces así, vas a perder la oportunidad. Estamos a veces en este camino, pero estamos en una misión errada. Estamos haciendo las cosas como queremos nosotros y no como Dios dice. Cuando usted entra en este camino, usted se tiene que someter a la voluntad de Dios. Si no puede someterse a la voluntad de Dios, entonces no es digno de estar en este camino. Y te va a estar cambiando aquellas cosas que Él considere que debe cambiar según el propósito que Él va a cumplir. Es fundamental que nosotros podamos entender estas cosas que están ocurriendo, porque de lo contrario nunca llegaremos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces nosotros marcamos una dirección y Dios nos marca otra, pero nuestro parecer nos lleva lejos, nos aparta justamente de las cosas que hace Dios. ¿Recuerda a Jonás? Jonás era un hombre de Dios. Jonás era un hombre al que le hablaba a Dios. Jonás estaba tan seguro a quien le servía que en el momento en que el hombre le dicen que tiene que ir a Nínive, sabe que es Dios el que lo está enviando. Porque después conoceríamos que él no quiere ir allí porque conoce a Dios. Y dice: ¿acaso no sé yo, Dios, que tú eres un Dios de misericordia, que si ellos se arrepienten lo vas a perdonar? Entonces, Jonás no quería que esa gente lo perdonaran. No quería que esa gente se salvara. Es su parecer. Él le está sirviendo a Dios. Él hace las cosas como él cree que Dios se las ordenó. Pero cuando le toca cambiar algo que choca con el parecer de Jonás, Jonás no está de acuerdo con Dios. Es como cuando a ti te dicen, esto es lo que tienes que hacer, pero ese no es tu parecer. Entonces, no, eso no me parece así. Mira, tienes que perdonar a fulano de tal. O tienes que perdonar al que pecó contra ti. No, no puede ser. Dios va a establecer un juicio para él y que venga un rayo es más, hablamos hasta de forma espiritual. Y venimos y decimos que se haga y se cumpla la voluntad de Dios y da cuenta de Él, Señor, de tu justicia venga sobre Él. Pero aquello que está en el corazón, lo que está deseando es que venga un castigo para esa persona. Y si no hay castigo para esa persona, entonces habrá frustración en tu vida. No nos percatamos de eso, pero nuestro deseo justamente nos lleva a querer que a aquella persona le ocurra algo malo. Y eso no es lo que Dios está estableciendo. Eso no es lo que quiere Dios que ocurra. No nos llegamos a percatar de esa situación. Pero realmente eso es lo que nosotros deseamos y no lo que Dios quiere. Jonás le dicen entonces que tiene que ir a Nínive y agarra de su propio dinero, paga su propio pasaje, no le pide cola a nadie. Porque él se quiere alejar de las cosas de Dios. Él se quiere alejar de un propósito de Dios. Y agarra en el sentido contrario. Lo que me sorprende de esto es que el Señor, cuando Él va en ese barco, arma toda una tormenta que está procurando en todo momento, o sea, de la destrucción de todos los que están allí. Y debes tener mucho cuidado cuando alguien que dice ser de Dios está en un camino incorrecto, está en una misión equivocada. Porque a veces ese que dice ser de Dios y que está haciendo las cosas en contrario, te va a arrastrar a ti y te va a hundir, va a hacer que tu vida sea una tormenta, como ocurrió allí. Ellos lo montaron en ese barco y a veces lo metieron allí. A veces puedes meter a alguien en tu casa, a veces puedes meter a alguien como amistad, en tu trabajo, en tu empresa, que te va a amargar la vida. Porque Él está actuando contrario a Dios. Y a veces nosotros venimos y decimos, no, es que se tiene que transformar, es que se tiene que cambiar, ese tiene que hacer esto, y en el nombre de Jesús, y vives orando, y orando, y orando, y orando, y no te das cuenta que aquella persona está caminando contrario a Dios. Si no lo echas del barco, te lo va a hundir. Te va a hundir el matrimonio, te va a hundir la familia, te va a hundir la casa, te va a hundir la empresa, te va a hundir de todo. Él no camina conforme a Dios, porque Él tiene
un camino diferente. Le mandaron a hacer una cosa, pero como él no está dispuesto a cambiar, él no está dispuesto a hacer eso, él va contrario a Dios. Y lo que me sorprende es esto. En el momento en que aquellos hombres comienzan a orar, cada uno a su Dios, y orando y encuentran que el hombre está durmiendo, le preguntan a él, ¿de quién eres tú, chico? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Quién eres? Libro de Jonás, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice que le preguntaron, ¿qué es lo que eres tú? ¿Quién eres tú? Y el hombre responde y dice, yo soy profeta del Señor, soy hebreo. Lea su Biblia, porque esto me sorprende a mí, este versículo, sobre todo el 9. Dice, yo soy hebreo de nacimiento y temo a Jehová, Dios que hizo los cielos y la tierra, los mares. Hizo los cielos y la tierra y los mares. Y le temo a eso. Cuando escucharon eso, aquella gente temió. Sabían que era él el causante de eso. Pero lo que me sorprende es que Jonás dice, yo temo a Jehová. ¿Y cuántos de nosotros no decimos, yo temo a Jehová? Si tú temes a Jehová, ¿por qué no le obedeces a Dios? El temor, dice mi Biblia, que todo el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si este hombre tenía temor de Jehová, ¿dónde estaba tu sabiduría? ¿Dónde estaba tu honra? ¿Dónde estaba la obediencia que le debes a este? Es como cuando tú dices, yo soy hijo de fulano, fulano es mi padre, esta es mi madre, pero yo soy desobediente, pero yo no hago lo que ellos dicen, pero yo no ando en otras cosas. Ellos quieren el bien para mí, pero a mí no me importa eso. Yo hago lo que a mí me parece, porque esos viejos están locos, estos no saben, estos están anticuados. Yo quiero hacer lo que a mí me parece. Entonces, ¿dónde está ese temor? Y conoce usted la historia de Jonás y todas las cosas que luego ocurrieron. Pero me llama justamente la atención el hecho ese de que nosotros, pero yo soy cristiano, pero yo voy a la iglesia, pero yo oro. Ahora, ¿cuánta oración hace usted? ¿Cuánta comunión tiene con el Señor? Porque esto se trata de una comunión. Pablo no hubiese sabido o no hubiese dado por cierto de que esa visión de un varón macedonio parado delante de él significaba que él tenía que ir a esa iglesia. Si no tiene comunión con el Señor, no puede saber que eso es de Dios. Y por eso termina siendo víctima también del enemigo. Porque a veces lo desvía fácilmente. ¿Cuánta comunión tenemos nosotros? ¿Cuánto temor de Dios hay en nosotros? ¿Cuánta obediencia somos a la palabra? Si usted no lee la palabra, usted no puede saber lo que Dios le está hablando. Si usted no tiene comunión con el Señor, usted no puede tener la revelación de la palabra que lee. Entonces, si nosotros oramos, ¿cuánto y de qué forma nosotros oramos? Yo he enseñado a la iglesia, al menos lo que yo hago. Yo no oro para que Dios me escuche. Yo oro para yo escuchar a Dios. Porque yo sé que todo lo que yo haga, todo Él lo sabe. Y todo lo que yo hable, Dios lo escucha. Lo que estoy hablando ahorita acá, Dios lo está escuchando. Pero yo cuando me pongo a orar, ya sea meditando, abriendo mi boca o como sea, yo procuro es escuchar su voz, que venga la respuesta. Y he sabido ya por todo el tiempo que tengo orando delante de Dios, que cuando Él me responde según lo que yo he leído en ese libro, en la Biblia, en su palabra, en lo que ordenó. Y me da la respuesta y entonces mi entendimiento se aclara y sé cuál es el paso que tengo que dar. Muchas veces no me agradan las respuestas, otras veces solamente es de calma, de paciencia, espera. Como vivo ahorita luchando, pidiéndole al Señor unas cosas que al no ocurrirme, no dejo de sentir frustración, a veces impotencia en todas las cosas, pero mi paciencia es mayor porque Él me ha ordenado que espere. Él me ha ordenado que tenga la paciencia. Él me ha ordenado que todavía no, es que espere, porque Él sabe cuándo es el momento, cuándo es el lugar, así como se lo dijo a Pablo. Él sabe a dónde tienes que ir. Y si estás en una misión equivocada y tú no te das cuenta, tú no sabes, tú no te percatas de esto,
sea, es lo que está ocurriendo con nuestras vidas, señores. Jonás hizo tal cosa y me llama justamente la atención que él dice que le teme a Jehová, pero no le obedece. O sea, a veces estamos acá en la iglesia, sí, yo soy cristiano, yo sirvo en la iglesia, yo hago esto, pero tú no obedeces a Dios. Tú quieres hacer las cosas como a ti mejor te parece. Vea, el profeta Ageo habla justamente de un momento en que el pueblo que se regresa comienzan a hacer sus propias casas. Los trajo el Señor y les había dicho que tenían que construir, tenían que edificar. Y ellos dicen, en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 3 en adelante, él dice, ustedes dicen, es tiempo de nosotros edificar nuestra casa, de vivir en casas artesonadas, dice. Y el versículo 5 dice lo siguiente, meditad bien en vuestros caminos, porque a vosotros les parece que sí es correcto edificar toda la casa, pero esta casa está vacía, que era la casa del Señor. Por tanto, y dice, subid al monte, traed madera y edificad mi casa. Porque si no haces eso, todo lo que tú recojas será echado en saco roto. Tú vas a sembrar y no vas a recoger. Vas a comer y no te vas a saciar. Yo haré esto, dice Jehová. Meditad bien en vuestros caminos, dice. Porque tú estás haciendo una cosa que a ti te parece lógica. Tú vas a edificar, corriendo vas a edificar la casa. Pero yo entiendo ahora que si somos el templo del Espíritu Santo y nosotros hemos recibido a Cristo, si yo no me edifico a mí primero, siendo yo el templo del Espíritu Santo, es imposible que el Espíritu Santo entonces habite en mi casa. Porque el portador del Espíritu Santo soy yo. Si mi casa no está acorde a lo que Dios está pidiendo, entonces ¿cómo voy a lograr las cosas que yo quiero hacer? Indudablemente soy llamado a hacer unas cosas grandes, pero si mi cambio no lo experimento, si no edifico para que el Espíritu sea el que tome el control de mi vida, no voy a poder lograr lo que Dios dice que yo tengo que lograr. Ponga mucha atención a estas cosas porque son detalles que se nos escapan, en las cuales nosotros decidimos hacer algo que es nuestro parecer y no el parecer de Dios, y necesitamos esa comunión con Dios. Conozco de alguien que él me contaba en un momento determinado que trabajaba tanto para edificar a su familia, que un día se acostumbraba a dormir en la tarde y sabía sobre todo los días de reposo que tenía, de descanso, que tenía que salir con los hijos, y entonces él acostumbraba a dormir. Un día se levanta corriendo, viene, se baña, se arregla y se viste, le da un beso a la esposa, se despide de los hijos que están allí, y el hombre no se da cuenta de lo que está ocurriendo en su casa, de lo que está pasando en su casa. No se percata que los muchachos no tienen el uniforme del colegio, que la esposa no está arreglada para ir a trabajar, nada. Él se arregló, se levantó, se vistió, se montó en todo, salió de allí, se despidió, como se tomó un vaso de leche corriendo, salió de allí y se montó en el autobús. Y después que estaba montado en el autobús, es que el hombre pregunta, oye, ¿para dónde va este autobús? Ni siquiera sabía para dónde iba el autobús. Se bajó del autobús sorprendido y apenado inclusive porque era domingo. No trabajaba ese día. Y no se percató, pero vives tan amarrado en aquello, te haces tan automático haciendo las cosas que no te percatas del detalle de Dios. Era domingo. Los niños de él no iban a la escuela, la esposa no trabajaba. Y era su día de descanso. Pero como está tan involucrado en las cosas que él dice que tiene que hacer, no se percata cuando Dios le está marcando también un camino. Asimismo, nosotros a veces ya marcamos una pauta, así es como se hace y no hay forma de que nos cambien a nosotros. Cuando Dios quiere entonces añadirnos algunas cosas, que es lo que nos va a bendecir, que es lo que nos va a hacer grande, que es lo que nos va a hacer crecer, nosotros no lo aceptamos porque simple y llanamente no creemos estar en el tiempo ni en el lugar para hacer aquello que Dios dijo que teníamos que hacer. Nos parece extraño.
¿Por qué? Porque no conocemos la voz de Dios, no sabemos identificar, no hay la humildad que tenía Pablo para que luego que lo impactaran, entonces supiera que tenía que cambiar. Pablo aprendería de esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que te pase una vez, no dos veces. A Pablo ya aprendió y en ese momento sabe entonces que tiene que ir a Macedonia y que no puede estar en contra de Dios. Cuando el hombre entonces lo llevan camino a Roma, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, llega un momento en que él lo montan en una embarcación y él habla a aquella gente, porque dice que venía un tiempo, vea la comunión que tenía Pablo entonces con el Señor, que venía, se aproximaba una tormenta. Y él le dice a aquella gente, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, le dice, mejor le fuera a nosotros mantenernos aquí a salvo. Porque a mí me parece, dice Pablo, al parecer habrá gran pérdida, no solo de la nave, sino de la vida de las personas. Pero observe esto, capítulo 27 del libro de los Hechos, versículos 10 y 11. Pablo entonces le dice al capitán de la nave lo siguiente, diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y muchas pérdidas, no solo de la carga, dice, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, o sea, de las vidas de las personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Proverbio 14:12 dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final es camino de muerte. Tenemos que saber escuchar, porque aquí hay alguien que de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a la experiencia que tenía el piloto de la nave y aquel que conducía, él creía, le daba más crédito a lo que ellos decían que a lo que le estaba diciendo Pablo. Lo que no sabe él es que el espíritu que porta Pablo tiene la facultad de hacerle conocer a él las cosas venideras, las cosas que han de venir. Porque eso fue lo que dijo Jesús. Cuando recibas al Espíritu Santo, Él hablará a ustedes o recordará a ustedes todas las cosas que os he dicho. Y le dirá dónde tienen que ir y le dará a conocer las cosas que han de venir. Le dará el discernimiento de aquellos que ha de venir. Y Pablo, que porta ese espíritu, le está diciendo a los hombres, mire, vamos a tener pérdida no solo de la nave o de la carga, sino de nuestras personas. Así que mejor nos quedamos acá. Pero ellos no obedecieron. Ellos no obedecieron y siguieron un camino, siguieron una ruta, como a veces nosotros tampoco obedecemos. Se embarcaron e inmediatamente cuando zarparon de allí, después de haber recorrido algunos nudos, algunas millas náuticas posiblemente, vino la tormenta, un viento en el cual no les dio chance a ellos ni siquiera poner la proa para poder ir a favor del viento, sino que vino el viento y pegó contra ellos y los llevó y los sacó. Al menos 14 días los tuvo esa tormenta allí en el medio del mar. Tuvieron que lanzar la comida, todo lo que llevaban y todas aquellas cosas que ellos tenían en el barco. Y aún inclusive el barco, el skipper, el barco auxiliar que llevan ellos, lo tuvieron que perder. Y allí entonces es donde se percatan, se dan cuenta de que lo que había dicho Pablo era lo correcto. Y Pablo viene a ellos y Pablo le dice estas palabras. Pablo que no ha dejado de orar, Pablo que no ha dejado de seguir, Pablo que no ha dejado de estar en esa comunión con el Señor y que sabe que tiene una visión, que sabe que también tiene que llegar a Roma, sabe que pase lo que pase, Dios no va a dar cuenta de su vida porque es necesario que él llegue a Roma. Le dicen entonces, versículo 23, pero ahora os exhorto, después que había ocurrido todas estas cosas, aquella gente no había comido, había estado ayunando, había estado en toda aquella situación. Y Pablo entonces habla con ellos y le dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente
de la nave y de la carga que estaba allí. Dice, porque esta noche, ve lo que dice Pablo y que es lo que nosotros tenemos que buscar. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Vea, completamente diferente a lo que dijo Jonás. De quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, dice, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho. Yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho. Yo he estado con Dios y le he hecho saber a la iglesia que los que están en esta iglesia no van a padecer. Están bajo la cobertura de Dios, porque cuando he orado, yo no he venido acá a esta iglesia porque me ha parecido. Yo he venido a esta iglesia porque Dios me ha traído y me dijo que debía estar acá. Y me ha concedido la vida de todos aquellos que creen que verdaderamente Dios está en este lugar para que hagan las grandes cosas que Dios dijo que teníamos que hacer. Pero tenemos que ser obedientes y cada uno tendrá su propósito, cumplirá su visión y ciertamente esta iglesia llegará a ser grande porque Dios así lo ha querido y hemos sido obedientes haciendo cosas cuando nadie se imagina que nosotros podemos hacerlas, pero es Dios el que ha metido su mano, es el Espíritu el que ha estado y ha querido que nosotros logremos todas estas cosas. Si entendemos esto, entonces podemos enderezar nuestros pasos, podemos enderezar nuestros caminos, podemos tener comunión y podemos entonces clamar. Juan, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, él dice esto que debemos nosotros internalizar y saber, porque debemos meditar en esta palabra. Él dice, esta es la confianza que nosotros tenemos, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos según su voluntad. Y si pedimos y si sabemos que Él nos oye, sabemos que las cosas que hemos pedido las tenemos. Sabemos que lo que hemos pedido lo tenemos. ¿Sabe usted con certeza que Dios le oye? Y si le oye, ¿por qué usted se queda? ¿Por qué usted sigue actuando en su alma? ¿Por qué sigue actuando en sus emociones? ¿Por qué sigue actuando según su parecer? Y se justifica diciendo que es una lucha que usted tiene. ¿De verdad está escuchando la voz de Dios? ¿De verdad escucha aquello en lo que Dios le dice que tiene que cambiar? ¿En lo que tiene que superar? ¿En lo que tiene que avanzar? Cuando Dios le dice que ya aquello pasó. ¿De verdad está escuchando? ¿De verdad tiene esa comunión con Dios? ¿De verdad Él le está hablando? ¿Sabe usted que Él le está hablando? Porque si Él le está hablando, no sea como Jonás y diga, yo temo a Jehová, pero no obedece a Jehová. ¿De qué manera quiere que te lo diga el Señor? Diga como Pablo, porque yo soy de Jehová, yo soy y confío en Dios. Y lo que Él me ha dicho, eso es lo que va a ocurrir. Y ciertamente eso ocurrió, ciertamente eso pasó. Por eso Juan dice que si alguno, esta es la confianza que tenemos, la fe, que si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye las cosas que nosotros hemos pedido, entonces las tenemos. Son las cosas que vienen, son las cosas grandes. Solamente tenemos que corregir un camino y ya, y listo, corregir nuestros pasos y vamos a lograr las cosas grandes. Y si Dios está hablando hoy con respecto a eso, es porque muchas de las cosas que no han ocurrido en nuestra vida están a punto de ocurrir si nosotros corregimos el camino, si nosotros corregimos nuestros pasos y escuchamos la voz de Dios y vamos donde Dios nos dice que tenemos que ir en el nombre de Jesús. Esto es lo grande de Dios. Esto es lo poderoso de Dios. Esto es lo que Él manifiesta a cada uno de nosotros en cada mensaje. Que si sabemos, si escuchamos y si somos obedientes a la voz de Dios, sabemos que vamos a tener las grandes cosas. No lo ponga en duda. Vienen cosas grandes. Viene de aquí en adelante. Prepárese porque lo que viene es algo grande, es algo poderoso. Usted va a ver esta iglesia levantarse como nunca. Usted va a ver, usted es miembro de esta iglesia y usted va a ver cómo en usted se va a glorificar Cristo. Se va a glorificar el Señor.
Señor, haciendo las grandes cosas que nadie pensaba que iban a hacer, pero que de ahora en adelante usted las podrá ver en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que si Dios le ha hablado hoy, usted debe darle gloria a Dios, usted debe gozarse, usted debe estar allí gozoso, aplaudiendo y dándole gloria al Dios Todopoderoso, seguro de que Él le ha hablado directo a su corazón, sabiendo en cada uno de nosotros lo que tenemos que cambiar, en el nombre poderoso de Jesús. Allí mismo donde está, comience por darle gracias al Señor. Gracias y bendiga su nombre, exalte su nombre, prepárese para todas estas cosas. Dios Todopoderoso, yo te bendigo en este día, porque ciertamente yo he estado dando pasos, Señor, y he estado avanzando, pero no escuchaba, no oía aquellos detalles. Consideraba, Señor, que tú eres un Dios solo para lo grande y no para los detalles. Y ahora me doy cuenta que tú entras en toda la integridad de mi vida, y no hay una cosa que yo pueda hacer en donde tú no estés presente. Si yo te he dado toda la autoridad, yo sé, Señor, que tú te vas a encargar de la paz y del amor que va a estar en mi corazón. Tú me vas a llenar de gozo y voy a tener la fortaleza para seguir en adelante. De aquí en adelante, Señor, ahora, a partir de ahora, yo comenzaré a hacer lo que tú ordenaste y de la forma como dijiste. Perdóname, Señor, si me he apartado de tu ministerio, me he apartado de esa visión que tú me diste y de hacer justamente la misión que tú ordenaste y de la forma como tú lo dijiste. Seguro estoy, Señor, que de aquí en adelante harás las grandes cosas conmigo y con todos los que están conmigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga grandemente. Bendecidos sean todos.